¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo vídeo, como siempre, informando de todas las novedades. Y en el vídeo de hoy, pues nada, imagino que ya han visto la miniatura que pone que las tiendas se quedan, pero PlayStation Store se va, ¿vale? Recordad que no hace mucho, pues cuando salió este rumor, hicimos un vídeo donde hablamos de eso, que supuestamente Sony aún no había dejado un comunicado oficial. Ya estamos viendo por aquí un comunicado oficial que seguramente todos los tengan en su correo electrónico, donde Sony ya afirma lo que hablamos, ¿vale? En aquel vídeo yo y bueno, muchas otras personas pues comentamos lo lógico, ¿vale? Lo más lógico es que es lo que se hablaba, que si Sony cerraba las tiendas, que realmente las va a hacer, pero eliminaba los accesos a los juegos, lógicamente si una tienda actual, es muy lógico de entender y de comprender, si una tienda usa un link que está en la, o sea, una tienda de PS3, una tienda de PS Vita, usa un link que está asociado directamente a los servidores de Sony, si Sony quita ese link, lógicamente ese juego ya no podría descargarlo, ¿vale? Por ahí, pues yo comenté, digo, bueno, si se imaginan ustedes que quitan los links, ¿vale? Es lo que comentamos. Bueno, pues afortunadamente eso no va a pasar, ¿vale? También vi comentarios que gente que decía, es que legalmente no se puede hacer. Bueno, eso hay que mirarlo detallado, porque si a ti te banean una cuenta, por ejemplo, de PS4, PS3, aunque tú tengas juegos comprados, si te banean la cuenta pierdes todo, ¿vale? Lo suyo sería que te banearan el acceso online, pero que te dejaran descargar tus juegos, que para eso has pagado. Pero no, si incumple una de las normas, la cual te lleva a un baneo, tú no puedes entrar en tu cuenta y lo que has comprado pues lo pierdes, ¿vale? Así que habría que mirar bien hasta qué punto es legal o ilegal que Sony llegara a cerrar del todo una tienda y su juego, ¿vale? No el acceso, o sea, no lo que vamos a ver ahora, que es cerrar las tiendas, pero sí eliminar que tú puedas descargarlo, porque como poder pueden, ya os digo, prueba que te van en una cuenta, verá cómo no puedes recuperar nada. Esta noticia la habrán visto ya en el día de ayer, pero bueno, ya saben, diferencia horaria, pues yo hasta hoy no he podido traer la noticia y para todos ustedes les traigo lo que nos comenta por aquí. Dice que el 2 de julio vamos a cerrar PlayStation Store para PS3, ¿vale? Y el 27 de agosto de 2021, de este mismo año, para PS Vita. Además, la funcionalidad de compra restante para PSP también desaparecerá el 2 de julio de 2021. Después de sopesarlo, hemos decidido realizar estos cambios en un esfuerzo por centrar los recursos de PlayStation Store para PS4 y PS5. O sea, que ya tienes que actualizarte sí o sí. Chavales, esto lo hacen pues para que compres consolas. Lo cual nos permitirá mejorar todavía más la experiencia de los clientes. Me río porque es que la tienda de PS4, os digo que yo tengo vídeos de cuando salió la PS4, creo que mostrando el juego Don't Stay o algo así, uno de los primeros cuando yo empecé con los gameplay y demás. Y la tienda iba súper fluida, entrabas en la máquina y te movías por la tienda. A día de hoy entrar en la tienda en una PS4 es una basura, chavales, súper lento, o sea, la verdad es súper mala, ¿vale? Dice, te damos las gracias por apoyar dichas plataformas durante todos estos años. ¿Qué se supone esto para ti? O sea, para nosotros. Dice que ya no podremos adquirir contenido digital para PS3, PS Vita y PSP, incluyendo juegos y vídeos. Lógicamente, si cierras la tienda no podrás ir a comprar ese contenido. Aunque el contenido va a seguir estando, esos links van a seguir estando disponibles, por eso que las tiendas van a seguir funcionando. Repito, porque el link está vivo y si el link está vivo, la tienda puede acceder a ese link para descargar el juego. Ya no podrá realizar compras integradas en los juegos para PS3, PS Vita, PSP. Aunque el escaparate de la tienda para PSP ya se cerró en 2016, la funcionalidad de compra restante para compras integradas a los juegos ahora se retirará por completo. Dice, y el contenido que ya tienes. ¿Qué pasa con el contenido que ya tenemos? Aún habrá la posibilidad de descargar el contenido digital que ya tengamos para PS3, PS Vita y PSP, incluidos juegos y vídeos, pero solo lo que tengamos, ¿eh? Podemos descargar el contenido, o sea, puedes descargar el contenido de tu propiedad para PS3, PS Vita, PSP en el menú descargas del dispositivo correspondiente. Simplemente tienes que ir, por ejemplo, a tu PSP, le das a descargas, ¿vale? A las compras realizadas y ahí puedes ver lo que has comprado. Te lo vas a poder volver a descargar. Exactamente. Si has comprado un lote cross-buy y solo has descargado la versión para PS3 o PS Vita, tendrás que descargar la otra versión. Por ejemplo, si tienes Minecraft, que es un juego cross-buy que lo puedes jugar en PS3, PS Vita y creo que PS4, el mismo título, pues tendrías que ir antes de que cierren, aunque sea a descargarlo, aunque sea no descargarlo completo, pero sí lo descarga y lo cancela para que se quede ya en tu listado como que has accedido al juego, para que puedas descargarlo. Algo importante, si tienen algún juego que aún no le hayan hecho eso, vayan corriendo, ¿eh?
Los vídeos que tengas se pueden transmitir en streaming en PS3, PS4, PS5 mediante la aplicación Mis Vídeos. Aún podrás volver a descargar juegos y títulos que hayas adquirido mediante PlayStation Plus, lógicamente siempre que sigas siendo un miembro del servicio. Por ejemplo, en PS Vita, recuerdo yo cuando yo no tenía PS Vita, pero tenía PlayStation Plus, que daban juegos para PS3, PS Vita y PS4. Yo, sin tener la PS Vita, le daba a comprar el juego. Era un juego gratuito en PlayStation Plus, le daba a adquirir juegos, con lo cual cuando tuve mi PS Vita, pues ya pude descargar un montón de juegos que me habían entrado anteriormente. Mientras tengas Plus, pues vas a poder ver todos esos juegos, ¿vale? Seguimos leyendo por ahí. ¿Qué pasa con los cupones, fondos en el monedero y contenido? ¿Vale? Dice que aún tendrás la posibilidad de canjear juegos y cupones de PlayStation Plus para los dispositivos una vez que se cierren las stores y la funcionalidad de compras para esto. Ya no podrás canjear cupones para el monedero, ¿vale? Como tarjeta de regalo para PS3, PS Vita y PSP. Una vez que se cierren las stores, ya no podrás canjear, no podrás meter dinero en el monedero. Tu fondo de monedero de PlayStation Network en tu tienda seguirá en tu cuenta, tu dinero no te lo quitan, pero solo podrás usarlo para adquirir productos de PS4 y PS5, ¿vale? Si yo tengo 30 euros en la cuenta, yo no puedo comprar nada, al no haber acceso a PlayStation 3, no puedo comprar nada, ¿vale? Si tú has cargado en un monedero teniendo solo PlayStation 3 y has cargado 50 euros porque tenías pensado comprarte algo, el día que cierren esto, vas a seguir teniendo tus 50 euros, pero va a tener que ir a una PS4, una PS5 y gastar el dinero en algo de PS4 o PS5, lógicamente, ¿vale? Dice que tu fondo de monedero seguirá en tu cuenta, vale, esto lo hemos leído ya. Aún tendrás la posibilidad de adquirir contenido Crossbuy en la web de PlayStation Store, PlayStation App o en las consolas PS4 y PS5 y acceder a las versiones PS4, PS3 y PS Vita, siempre que el juego lógicamente tenga esas opciones, chavales. Así que nada, como os comenté, ¿vale? Yo espero que ya haya quedado claro. Yo creo que se lió un poco revuelo, yo personalmente vi que gente comentaba cosas que no era real. He visto a gente afirmando que las tiendas cerrarían, ¿vale? Siempre hay que ir, ¿vale? Un consejo, siempre que vayas a comentar una noticia, comenta desde varios puntos de vista, ¿vale? En ningún momento puedes afirmar que una tienda vaya a cerrar. Lo que sí puedes es hacer, pues, mi opinión. Yo opino que si un link, ¿vale? La tienda de PS3, ¿vale? La PKG de PS3, la PKG de PS3 tiene un archivo, ¿vale? Para aquel que no lo sepa, que es un archivo .txt, que es un archivo de texto, el cual ese archivo de texto tiene todo y cada uno de los links de la tienda de PlayStation Store, ¿vale? Entonces, la aplicación hace acceso a esos links para descargar el juego. Lógicamente, eso es un link oficial de PlayStation y si ese link lo borraran porque cierran las tiendas, si lo llegaran a borrar, lógicamente la tienda dejaría de funcionar, es muy lógico. Por suerte no ha pasado, ¿vale? Así que nada, aquí todo el mundo tranquilo. He visto gente que estaba preparando discos duros para descargar juegos y demás. Pero yo te doy un consejo, ¿vale? Yo soy de los que piensa eso mismo. Yo prefiero tener un disco duro o mi juego favorito guardados por si acaso, ¿vale? A tener que llevarme una sorpresa que cualquier día vaya a descargar un juego o se caiga Sony durante 10 días, porque ya ha pasado, ¿vale? Que se cayó durante un mes, hace ya unos años, y no puedes jugar a nada, no puedes descargar el juego, ¿vale? Te descargas tus juegos favoritos, los tienes ahí, cuando pase algo, pues los tienes para jugar, ¿vale? Así que nada, chavales, como siempre, suscribirte, la campanita, todo este tipo de noticias, de vídeos, te lo estaré trayendo y estarás siempre informado de todo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.